Dios te bendiga mucho, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. La dinámica de vida del siervo hacia su Señor es una dinámica donde se ha de manifestar la fe y la obediencia. Cuando digo siervo, me refiero a la característica que tenemos los hijos de Dios aquí en la tierra para con nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de nosotros. Nosotros somos sus doulos, sus esclavos, sus siervos. Y en medio de este mundo que busca modernizar sus conceptos, que busca llevar el pensamiento crítico del hombre a un nivel más moderno, haciendo aceptaciones y quitando exclusiones, el carácter del hombre se va alejando más y más de Dios. Pero el remanente fiel, la iglesia, está compuesta por siervos que le sirven a su Señor. Cuando decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, estamos diciendo que Él es nuestro curios, es nuestro dueño. Y aunque ese concepto en el tiempo actual es para muchas personas no es un buen concepto, bíblicamente es el concepto que Dios establece como un obrero aprobado, en el cual nosotros como siervos de Dios estamos sembrando, estamos obrando, estamos trabajando conforme a la voluntad de nuestro dueño, conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos tenemos que manifestar esa fe, creer en el Señor y obediencia, porque nada hacemos teniendo una fe, creyendo en Dios y no manifestando obediencia, como mucha gente, muchas personas hoy en día dicen tener fe, pero no hay obediencia, no hay obras, como dice la misma palabra. Tienes tu fe, muéstrame tus obras. Tú dices que tienes fe, entonces las obras de tu vida van a decir la clase de fe que tú tienes, la calidad de fe que tú tienes. O sea que esta dualidad de ideas, fe y obediencia, va a ser esa cadena que une la dinámica de vida de los siervos para con su Señor. O sea que el cristiano tiene que vivir en fe y obediencia hacia su Señor, porque la obediencia que viene por la fe es la que produce verdaderos frutos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Inclusive si la obediencia que podemos manifestar al Señor no es por la fe, entonces esa obediencia es bien carnal, es una obediencia que Dios reprueba. ¿Por qué? Porque vamos a estar obedeciendo con el caparazón, pero no hay vida en esa obediencia. Va a ser algo hueco, algo vacío, porque tiene que haber fe en nuestra conducta de obediencia. Yo quisiera compartir contigo un texto que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 15 verso 22, donde dice la palabra que Samuel le dijo a Saúl: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Repito la pregunta:
¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Samuel le estaba preguntando al rey Saúl. Samuel el profeta, juez profeta y sacerdote, le estaba preguntando al rey Saúl: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que se le hagan sacrificios o que se le obedezca? El mismo profeta Samuel responde a la pregunta que le hace al rey Saúl y le dice: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amados, la obediencia que viene por la fe en Dios es la que produce verdaderos frutos en la vida del creyente. El agrado de Dios está en la manifestación de la obediencia a la dirección que Dios está dando. El acto de obedecer a Dios acarrea bendiciones, trae bendiciones. Por lo tanto, si obedecer a Dios trae bendición, podemos entender que la desobediencia a Dios acarrea grandes males. De hecho, una conducta de los desobedientes es que su corazón empieza a confundir el camino. En Hechos capítulo 7, verso 39, la palabra de Dios dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Se está refiriendo a Moisés. Moisés trajo de parte de Dios la ley al pueblo y el pueblo no quiso obedecer a Moisés. Dice, la palabra continúa diciendo: no quisieron obedecer, antes le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y esta es una conducta, es una característica de los desobedientes. Primeramente, ellos no quieren obedecer. Hay una lucha de criterios. Moisés está diciendo una cosa, pero nosotros pensamos otra. Y esto es una característica de las personas que empiezan a manifestar desobediencia. Es que manifiestan esta lucha de criterio. Tú lo dices así, pero yo lo veo de esta manera. Tú hablas acerca de esto, pero yo entiendo de esta manera. O sea que hay una lucha del yo. Hay una manifestación del yo, mi opinión, mi yo lo entiendo así, yo lo veo así. Y lo que tenemos que darnos cuenta de que no se trata de una lucha de criterios acá. Cuando un pastor te da un consejo, cuando un pastor te da una guianza, cuando un pastor te da una palabra, sería bueno que prestases atención debidamente, como dice la palabra en el libro de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y en estos tiempos hay una lluvia de corazones duros, de gente que quiere escuchar lo que le conviene, gente que está viendo su propio criterio en vez de enfocarse en lo que dice Dios. ¿Quién estableció a los siervos? ¿Quién estableció a los pastores? Dios no puso a los pastores a dirigir la iglesia, a presidirla. ¿Acaso no fue Dios el que dijo que le tuvieras estima a los siervos? ¿Acaso no fue Dios el que dijo que se sujetaran a los siervos? ¿Sabes por qué Dios lo dijo? Porque Dios va a hablar a través de los pastores. Y a veces el criterio pastoral va a ir en contra de tu modo de vida. Porque se supone de que tu vida esté rendida en las manos de Dios. Y como bien dice el nombre del título que Dios le dio a estos siervos, pastor. El pastor guía las ovejas con la vara y el cayado.
O sea que el pastor te va a dar la palabra, la guianza de parte de Dios, porque es Dios usando a este siervo para guiar tu vida. No esperes que venga un pastor extraño a guiar tu vida. El pastor inmediato que Dios te puso, ese es el siervo por el cual Dios te va a hablar. Y si estás escuchando este audio en este momento, en este punto, es bueno de que recapacites de una buena vez y vuelvas tus oídos al siervo que Dios ha puesto en tu vida para ministrarte, para Dios dirigirte. Pero los desobedientes no quieren obedecer. Ellos quieren hacer lo que le dé la gana a ellos. Entonces dice, antes le desecharon, o sea que en sus corazones desecharon al siervo de Dios, desecharon a Moisés, y los desobedientes en sus corazones, cuando empiezan en la lucha de criterio, quieren desechar al pastor. ¿Qué sabe este viejo? ¿Qué sabe este? Este no sabe acerca de negocios, este no sabe acerca de ganado, este no sabe acerca de pollo, este no sabe acerca de electricidad. ¿Qué sabrá este? Es cierto, quizás el pastor no tenga tales conocimientos, pero Dios que lo dirige, ese sí tiene todo el conocimiento. Y si lo puso ahí no es porque sea el más galán del equipo, sino el que tiene el oído presto a escuchar. Y es el que escogió Dios. ¿Qué vas a contender tú con Dios por el siervo que Dios puso a dirigir en la iglesia? Ten cuidado, no te encuentres haciendo como el pueblo de Israel, que desecharon a Moisés en sus corazones, y en sus corazones, dice, se volvieron a Egipto. Egipto es tipo del mundo, es tipo de las cosas del mundo, del pecado. El desobediente termina yéndose de la iglesia, cambiando. Andan como nómadas de congregación en congregación, cosechando pecado por pecado, error por error. Y Dios no te llamó a ser nómada. Dios no te llamó a ser nómada. Escucha bien esto. Porque hay personas que andan en amistad con los nómadas. Y hay cosas espirituales que se pegan. Hay cosas espirituales que se transfieren, errores que se transfieren. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y yo te diré quién eres. Pero no vengo aquí para estarte diciendo dichos populares, ¿verdad? Eso no es lo que tú quieres la palabra de Dios. Bueno, Eliseo, cuando Elías le dijo, bueno, ya vete, Eliseo dijo, vive Jehová y vive mi alma, de que no te dejaré. Y por mantenerse al lado del siervo correcto, fue muy bendecido Eliseo. Doble porción del Espíritu Santo sobre este varón profeta, porque estaba con la compañía correcta. Pero la compañía incorrecta, andar con desobedientes, te puede convertir en un desobediente. Por lo tanto, tenemos que creer en el Señor y obedecerle. Porque la obediencia, según la palabra de Dios, tiene sentido direccionado. Para obedecer a Dios hay que aprender a oír la voz de Dios. Y oír la voz de Dios es en un sentido tan amplio y poderoso. Porque Dios te va a hablar por medio de su Espíritu, por la palabra, por el pastor, por un hermano, por una visión, por un sueño. Dios te puede hablar de diversas maneras. Y como dice la palabra, en estos tiempos nos habla por el Hijo. O sea que aprender a oír la voz de Dios y escucharla, este es el sentido direccionado. Escucharla, o sea, tú oyes, pero
escuchar, dedicarte a escuchar qué me está hablando Dios a través del predicador. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Dedicar tu oído a escuchar a Dios. Entonces, cuando dedicamos nuestro oído a escuchar a Dios, atendemos a esas palabras de parte de Dios. ¿No te ha pasado que hay gente que no atiende? Está oyendo que se está predicando, pero no están escuchando. Le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Pero obediencia es atender, poner total atención a lo que Dios está hablando. Y entonces, a causa de atender lo que Dios está hablando, obedecemos. La obediencia viene a raíz de la atención de lo que se está escuchando, para entonces poder publicarlo, poder publicar lo que Dios nos ha mandado. Oír, escuchar, atender, obedecer, publicar, sentido direccionado del siervo hacia Dios. La obediencia a Dios debe ser manifestada por medio de la fe. De hecho, todo en la vida cristiana tiene que ser realizado por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6, la palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el catartizador de la obediencia. De hecho, en Hebreos capítulo 11, en este poderoso pasaje, vemos que por medio de la fe somos salvados, alcanzamos buen testimonio, tenemos entendimiento de las cosas del Espíritu. Por la fe ofrecemos más excelentes sacrificios. Por la fe vamos a ser traspuestos. Por la fe somos advertidos de lo que vendrá. Por la fe condenamos al mundo no creyente. Por la fe somos herederos de justicia. Por la fe nos conducimos en temor delante de Dios. Y esto es para preparar nuestras vidas para la salvación. Por la fe somos llamados, por la fe podemos obedecer, somos guiados por medio de la fe. Mira cuán importante es la fe. Por eso es que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por la fe podemos habitar como extranjeros en este mundo, esperando nuestra patria real. Por la fe somos coherederos de la promesa junto con Cristo. Por la fe somos fortalecidos, por la fe somos curados. La fe rompe la barrera de lo natural y lo posible. Por la fe vencemos las pruebas. Por la fe podemos bendecir. Por la fe anunciamos profecía. Por la fe somos cuidados. Por la fe renunciamos a las cosas del mundo. Por la fe hacemos celebraciones para Dios. Por la fe se caen los muros del imposible. Por la fe habitamos en paz. O sea que es necesario creer en Dios. Por lo tanto, obedecer a Dios requiere fe. El cristiano tiene que conservar
y proteger en su corazón y en su mente la fe y la obediencia para vivir conforme a lo que Dios quiere. ¿Qué dice la palabra en Proverbios capítulo 4, verso 23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, tenemos que guardar nuestro corazón en fe y en obediencia. Fe y obediencia. Porque para obedecer a Dios se requiere fe, se requiere creer en Dios. Porque a veces Dios te va a dar indicaciones que vas a necesitar la fe para obedecerle. No un sentimiento, fe. Y esta no de nosotros, pues es un don de Dios. Es necesario que te conduzcas en fe y en obediencia como una dinámica de vida, parte de tu vida cristiana, para poder agradar a tu Señor. Dios te bendiga mucho, es mi deseo.